Y ahora sí. Hola niños, ¿cómo están? ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Sí se ve. Ya, gracias. Eh, bueno niños, en honor al tiempo voy a comenzar nomás. Esperando a que estén bien. Voy a dar inicio a la diapositiva 8, que básicamente vamos a hablar del valor de desecho y el capital de trabajo. Dentro del valor de desecho vamos a encontrar la metodología contable, comercial y económica. Y bajo el capital de trabajo tenemos la metodología contable, el periodo de desfase y el déficit acumulado máximo. ¿Ya? Para no leerle el PPT, les voy a decir como con mis propias palabras qué significa cada uno de estos conceptos. El valor de desecho prácticamente para que nos sirve dentro de un proyecto, nos sirve para ver cómo el valor de nuestro activo en base a nuestro valor en libro. ¿Ya? El valor libro se compone de las depreciaciones. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queramos, no sé, vender el proyecto, podemos usar el valor de desecho, que va a ser el valor del activo, y ahí sacar como provecho de sacar algo rentable a favor de nuestro activo. El capital de trabajo, también con mis propias palabras, es, por ejemplo, yo sé que ustedes cuando empiezan un proyecto tienen que hacer las inversiones en el año cero. Van a tener los activos, van a tener la mano de obra, los trabajadores, los costos directos e indirectos. Entonces el capital de trabajo es como mismo dice el nombre, es hacer una inversión para que opere el proyecto. Es la inversión a corto plazo en el primer año del proyecto. Eso es lo que, en pocas palabras, es el capital de trabajo. ¿Ya? Lo que le había dicho es que en valor desecho tenemos las tres metodologías, que el método contable, en pocas palabras, es el valor del activo en base a sus depreciaciones. O sea, el valor libro en base a la depreciación del activo. Y hay algo que tener en cuenta, y es que, por ejemplo, cuando ustedes estén en la prueba, se debiese como decir, yo creo, porque en una prueba pasó, eh, ustedes cuando vayan a sacar los valores de desecho, tienen que considerar los valores libros de los activos que no se van a vender. Por ejemplo, si a ustedes les dicen que al último año del proyecto se venden todos los activos, ustedes no van a tener valor de desecho. ¿Ya? Para el método comercial, prácticamente es hacer un flujo de caja a los valores libro y al valor de mercado, que en este caso el valor de mercado es el valor al que podemos vender los activos en cualquier año. ¿Ya? Igual eso puede ir cambiando, depende más que nada del contexto del ejercicio. Para el método económico, aquí se va a evaluar los activos cuando tengamos un flujo de caja estable. Es decir, cuando nosotros estemos ya, no sé, como en el año 10 del proyecto o no sé, el 12, vamos a tener como los mismos valores en el flujo de caja en esos años, ¿ya? Entonces, la fórmula del valor de desecho bajo la metodología económica es prácticamente el flujo de caja cuando es estable los últimos años, menos las depreciaciones menos las depreciaciones de ese año, y eso se divide la tasa de interés o la trema, ¿ya? Ya, ahora pasamos a lo que es el capital de trabajo con la metodología. Dentro de la metodología tenemos el método del déficit acumulado máximo, y como dije, esto se ve para el primer año de operación, ya que estamos viendo como la inversión a corto plazo en la parte operativa del proyecto. Entonces lo que se va a hacer es hacer una resta de los ingresos con los costos. A este se le va a sacar un saldo, y dentro del saldo se va a hacer un acumulado como en el payback. Y al saldo acumulado lo que vamos a hacer en el Excel es buscar el mínimo, o sea, el valor más chiquitito, que sería en este caso el menos 4.389, y ese sería el capital de trabajo. Esto se pone en el año cero
y después el capital de trabajo se devuelve en el último año del proyecto. ¿Por qué pasa esto? Porque en teoría, cuando ya tengamos los flujos estables, significa que nuestros ingresos se van a comer a nuestros egresos. Entonces, por eso en los últimos años se va a devolver esta inversión. ¿Ya? Eh, para el capital de trabajo del periodo de desfase, lo que se hace acá, en varios casos, ustedes saben que dentro de algunas tiendas, como el H&M, o cuando van a comprar zapatillas, pueden comprar en efectivo, en débito, la tarjeta o en crédito. Y de repente ustedes les pueden decir que pueden pagar en distintos periodos, ¿ya? Entonces esto es lo que se va como a ver en este panorama de lo que es el periodo de fase. Por ejemplo, como pueden ver ahí la tablita que hay ahí, tienen los tipos de ventas, en este caso hay contado y el crédito. Y dentro del 100% de las ventas se va a dividir en un 20% para el contado y un 80% al crédito. ¿Ya? Y dentro de ese 80% vamos a tener un 35% que se va a demorar un mes en pagar y el otro 65% que va a ser 60 días de pago. Y lo que vamos a hacer acá es como cuando uno calcula sus notas, va a ser un ponderado como el porcentaje total, y a ese ponderado lo que vamos a hacer es que ese ponderado nos va a servir dentro de la fórmula que se puede apreciar acá, que es el n. Este valor va a ser el n, ¿ya? Y el C sub A1 es los costos totales del año 1, que sería el primer año de operación, dividido los 365, que los 365 son los 365 días del año, y a esto se le va a multiplicar el ponderado de todos los periodos de desfase de las ventas, ¿ya? Ahora tenemos el método contable, que si bien esto no se ve mucho en la prueba, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, en las pruebas que yo hice, no, como que no nos preguntaban mucho por esto. Igual como que se lo voy a explicar en pocas palabras. En sí como que, si pueden ver la fórmula, es como una regresión lineal y en teoría en la prueba debiesen darle los valores, ¿ya? Otra forma de que puedan calcular el método contable es simplemente restar los activos circulantes menos los pasivos circulantes, ¿ya? Y como se puede ver acá en el método contable, si el capital de trabajo nos da positivo, significa que hay solidez financiera y capacidad para enfrentar imprevistos, y por el lado contrario, tenemos cuando da negativo, que significa que debiese necesitar reestructurar sus finanzas para evitar problemas de liquidez, ¿ya? Eso ha sido el PPT. Ahora les voy a explicar los ejercicios. No sé si alguien ha tenido como dudas con los conceptos. Si es que no, voy a seguir nomás, ¿ya? Ya. Ayantía 8. Problema 1 nos dice que el Ministerio de Economía y Finanzas de Uzbekistán se encuentra evaluando y calculando el valor de la Compañía Nacional del Algodón de Carácter Privado ubicada en la capital del país, Tashkent. Usted, que se encuentra realizando un diplomado en la zona y es reconocido por sus conocimientos en el área económica, lo contactaron y le piden realizar esta evaluación a cambio de un pago a su cuenta suiza libre de impuestos de 1.300.000.000 de soms uzbecos. Así que el ministro le entregó la siguiente información mediante un correo de dudosa procedencia. Como pueden ver, acá está la tabla de los activos que tiene la empresa. Tenemos los costos por los que adquirimos los activos, las cantidades, la vida útil técnica, la vida útil contable y el valor de mercado. Acá no sé si se lo habrán explicado antes, pero la vida útil técnica hace referencia como a los años de fábrica que pueden usar el activo. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un computador o un celular, o algún otro periodo, o sea, algún otro producto X, la persona que se los va a vender le va a decir que les va a durar tantos años. Esos años va a ser la vida útil técnica, son básicamente la vida de fábrica, ¿ya? Y ahora la vida útil contable es los años que nosotros le vamos a dar. Prácticamente es como que nos sirve para valores, para meter al flujo de caja, para darle años de depreciación, ¿ya? Luego tenemos el valor de mercado, que en este caso se lo dimos nosotros,
que es de 50 a 40, 60 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora aquí dice, aplica depreciación acelerada en el transporte y considera no comprar y vender todo lo activo al final del proyecto. A su vez, el ministro en otro correo de dudosa procedencia le explicó su audaz método para pronosticar los flujos, lo que arrojó que en el año 8 existirá una regulación de flujo en torno a los $950.000. El ministerio considera un horizonte de planeación de 2 lustros. Ya, esto es muy X, pero 2 lustros significan 10 años, ¿ya? El impuesto a la renta es de un 30% y hay una tasa de retorno del 15% anual debido a la precaria economía del país. El inciso nos dice que realicemos su evaluación a través de todas las metodologías existentes. Ya. Eh, Antes de empezar el ejercicio, como se puede ver acá, dice que hay que aplicar una depreciación acelerada al transporte y considerar no comprar y vender todo lo activo al final del proyecto. Ya. Es lo que le había mencionado, que si ustedes venden lo activo no los pueden considerar para el valor de desecho, ¿ya? Y ahora la depreciación acelerada, nosotros sabemos que es la vida útil técnica dividida en 3. Eh, bueno, por efecto del tiempo, porque igual yo tengo clase a las 6, les voy a a hacer el paso a paso con la pauta, no desde cero, pero les voy a mostrar todas las fórmulas y cómo se hace paso a paso, ¿ya? Entonces, nosotros copiamos prácticamente la tablita que está acá, se copia y se pega acá en el Excel. Y lo que hice acá fue agregar una columna de la depreciación acelerada. Y nos dice que el transporte es el único que se deprecia de forma acelerada. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer acá es dividir. Perdón, no era la vida útil técnica, era la vida útil contable. Se divide la vida útil contable en 3. ¿Ya? Entonces nos da que se deprecia aceleradamente por 2 años. Ahora hacemos una tablita de depreciación. Esto de los valores libres después se lo voy a explicar. Entonces, el edificio de fábrica, lo que yo hago es dividir el costo, o sea, el costo del activo por su vida útil contable. Acá la divido en la cantidad para que nos dé la depreciación exacta. Hice lo mismo para los demás, ¿ya? Ya, ahora yo lo que voy a hacer, o lo que hice, es una tabla de depreciaciones y hay que considerar las vidas útiles, ¿ya? Entonces el edificio de fábrica, nosotros sabemos que lo vamos a depreciar por 8 años, pero este se deprecia técnicamente por 40 años. Entonces cuando se vaya depreciando, vamos a ir llegando al año 8 y no va a haber más depreciación. Y es porque cuando nuestra vida útil contable es menor a los años de vida útil técnica, nosotros no vamos a alcanzar a depreciar los años enteros, ¿ya? Lo mismo pasa con otro activo. Ya, ahora la máquina le colocamos la depreciación y por ejemplo, acá da la casualidad que la vida útil técnica está dentro de los años del proyecto y nosotros lo estamos depreciando contablemente por 3 años. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que nosotros vamos a vender el activo en el año 3, en el mismo año lo vamos, perdón, se va a depreciar por 3 años y después cuando llegue los 5 años no se va a depreciar y así sucesivamente. Y con los demás es lo mismo, ¿ya? Lo que pasa acá con las vidas útiles es que uno a medida que va vendiendo va comprando obviamente. Entonces eso se ve reflejado en los valores libres y los valores de mercado. Por ejemplo, la máquina para el valor de mercado, que también hice un cuadrito acá, se va a vender a los 3 años, o sea que se va a vender, no, lo vamos a vender a los 5 años, como sale acá, y se va a vender por su valor de mercado. Y lo vamos a hacer lo mismo cuando la segunda máquina que compremos vaya a tener que ser vendida. Para el transporte pasa lo mismo. El transporte se vende cada 2 años. Entonces, cada 2 años en esta tablita se va a ir poniendo el valor de mercado. ¿Ya? Para las herramientas, la herramienta nos dice que cada un año se va a vender.
Entonces cada año va a haber un valor de mercado. Para el mueble se va a vender cada 4 años. Entonces cada 4 años va a haber un valor de mercado. Y para otros, tenemos que se va a tener una vida útil técnica de 2 años, por lo tanto se va a ir vendiendo cada 2 años. Ya, ahora los valores libros. ¿Qué pasa con los valores libros? Es lo que le había explicado, que los valores libros es la suma de las depreciaciones. O sea, no la suma de las depreciaciones, es lo que se alcanzó a depreciar antes de que se vendiera. Y si es que ya se depreció antes, no va a haber valor libro. ¿Ya? Entonces, acá el edificio fábrica se depreció los 8 años y no va a haber valor libro, porque ya se depreció por completo. Con la máquina pasa lo mismo. Ya, para la máquina pasa lo mismo porque se va a depreciar contablemente por 3 años, siendo que su vida útil técnica es cada 5 años. Entonces nunca vamos a tener valor libro. ¿Ya? Para el transporte nos dice que su vida útil técnica es de 2 años y su vida útil contable es de 6 años. A ver, me esperan un poquito porque parece que acá hay un error en la pauta. A ver, voy a cerrarlo. A ver si se arregla. Ya, ahora sí, se habían corrido los valores. A ver. Ah, no, a ver. Transporte. Vida útil técnica. Ah, perdón, era por la depreciación acelerada. Perdón, ahora sí. Como se depreció aceleradamente, se deprecia cada 2 años y su vida útil técnica es de 2 años. O sea, quiere decir que cuando pasen los 2 años ya se depreció completamente, entonces no va a haber valor libro. ¿Ya? Para la herramienta nos dice que su vida útil técnica es de 1 año y su vida útil contable es de 2 años. Entonces este sí o sí va a tener valor libro, porque su vida útil técnica es menor a los años que nosotros vamos a depreciarlo. Entonces, como lo vamos a vender cada 1 año y nosotros lo depreciamos cada 2 años, significa que vamos a alcanzar a depreciarlo. O sea, el valor libro va a alcanzar a tener un valor de 1 año de depreciación y así sucesivamente. Para los muebles pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces ahora después de hacer todo esto, que son los cuadritos de depreciación, el cuadrito de los valores de mercado, de cuándo vendemos los activos al final de su vida útil técnica, y los valores libres, que sería la suma de las depreciaciones de los activos antes de que se vendan, nosotros vamos a calcular el valor de desecho. En este caso tenemos los tres valores de desecho, las tres metodologías, perdón, que son la contable, la comercial y la económica. ¿Ya? Entonces, como le había mencionado, el valor de desecho contable es la suma de los valores de los valores libres en el último año del proyecto. ¿Ya? Acá está seleccionada la celda L46, que es como les dije. La suma de los valores libres en el último año del proyecto. Ahora, si a ustedes les dicen en la prueba que los muebles se venden al final del proyecto, no tienen que considerarlo para la suma del valor de desecho. Y les quedaría solamente la suma de las herramientas, el transporte, la máquina, el edificio fábrica y el otros. ¿Ya? Para el valor de desecho comercial, es lo que les dije, que también es como hacer un flujo de caja. Y este considera el valor libro del activo más su valor de mercado. Entonces el flujo de caja sería esto. Y el valor del FEDI, luego de hacerle los impuestos y sumar las utilidades netas después de impuestos más el ajuste del valor libro, nos da que el valor de desecho comercial es de 822.000 pesos. ¿Ya?
el valor de desecho económico, que bajo la fórmula que le había mencionado, que es la suma de las depreciaciones, o sea, la suma del flujo de caja, que se le mencionó acá en el PDF, que en el año 8 existirá una regulación del flujo en torno a los 950.000 dólares. Lo que les quiere decir acá que en ese año el flujo de caja va a empezar a ser estable, ¿ya? Por eso dice flujo estable. Entonces, para el valor de desecho económico, lo que vamos a hacer es el flujo de caja. Acá está corrida la celda porque se tiene que sumar en el mismo año, más el valor de desecho, o sea, las depreciaciones, y eso lo dividen en la trema, que les debiese dar 1.416.667. ¿Ya? Ese ha sido el primer ejercicio de la ayudantía 8. Ahora vamos a ver lo que es el capital de trabajo con el problema 2. El problema 2 dice así: el reconocido restaurante Los Primos Hermanos, ubicado en Tocoyork, se encuentra en la fase de planificación para su expansión a la ciudad de Arica. Para determinar la inversión de capital de trabajo necesaria, el restaurante ha realizado un estudio de mercado exhaustivo. Como estrategia inicial, han decidido ofrecer menús a un precio atractivo de 5.000 pesos. A continuación se presentan las estimaciones de ventas basadas en esa oferta. Como pueden ver, ahí hay como un cuadro digo, de las ventas que tuvieron en el primer año de operación, que va desde enero hasta diciembre. Los potenciales clientes que consumirán en este nuevo local, se prevé que la forma de pago será de un 50% en efectivo, en un 30% a débito, que este porcentaje del débito se demora 24 horas en ingresar a la cuenta del restaurante. Y luego tenemos un 20% de crédito que tiene un desfase de 30 días. El gerente propone trabajar bajo cierta política de producción mensual, ya que considera que hay que tener un stock para la venta. Los gastos de producción estarían relacionados a los materiales directos, materia prima, sueldos de mano de obra y los costos fijos de producción. Se espera producir el 100% de las ventas el próximo mes con la operación interna. Por lo tanto, los materiales directos de producción tendrán un costo de 1.000 por unidad. Los salarios mensuales equivalen a 600.000 pesos desde enero y se asume todo este costo como mano de obra directa e indirecta. Y finalmente, los costos fijos de producción se estima que en 32.500 mensuales. Cabe mencionar que en el restaurante trabajarán 4 personas. Los incisos nos piden calcular el capital de trabajo bajo la metodología de periodo de desfase, y el otro nos pide bajo la metodología del déficit acumulado máximo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es copiar el cuadro de las ventas, anotar la información que les dijeron, que es el pago de las ventas totales. Se va a dividir en estos tres porcentajes, que sería el efectivo, el débito y el crédito. Luego tenemos el precio, el material, el salario y los costos fijos. ¿Ya? Entonces, para el inciso A nos piden el periodo bajo la metodología de desfase. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una tablita con las ponderaciones. Entonces, el primer tipo, que es de efectivo y va a ser un 50% de la venta, tiene un periodo de desfase de 0 días. ¿Ya? Después tenemos la de débito, que su proporción es de 30% y su desfase es de un día. Y luego la de crédito, que es 20% y su desfase es de 30 días. Lo que ustedes tienen que hacer acá, como les mencioné al principio, es hacer un ponderado como cuando uno se calcula las notas. Entonces lo que tienen que hacer acá es multiplicar la proporción por la cantidad de días, y eso después lo suman y les da el n. ¿Ya? Luego tenemos los costos anuales, que es multiplicar el material, las materias primas, por la cantidad de ventas, la suma de las ventas, que nos va a dar el año completo de operación. Lo mismo para los salarios, lo multiplicamos por 12 y los costos fijos también por 12. Eso nos va a dar un total de 30 millones. Y esto, para calcular el periodo de desfase, vamos a utilizar la fórmula que es el costo total anual del primer año de operación dividido los 365 días del año. Todo eso multiplicarlo por el n. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar que la inversión por capital de trabajo en el año 1 es de 521.536 pesos bajo la metodología del periodo de desfase. Ahora el inciso B nos pide el déficit acumulado máximo, que por lo general siempre dicen que este es como el mejor,
eh, lo que hay que hacer acá es hacer una suma de los ingresos con los costos. Y para los ingresos, lo que vamos a tener es el precio de venta de los menús y todo eso multiplicarlo por la cantidad en los meses, desde enero hasta diciembre. ¿Ya? Eso lo van tirando para la derecha y tienen que fijar el precio del menú, si no les va a dar error en todo. ¿Ya? Ahora el material es lo mismo. Nosotros, para la materia prima que nos cuesta 1.000 pesos, lo multiplicamos por la cantidad de ventas. Eso nos va a dar el costo total por mes del material, de las materias primas. Luego, para el salario, nosotros dividimos el salario en este caso de las 4 trabajadores en las ventas. ¿Por qué hacemos esto? Porque así reflejamos cuánto cuesta por trabajador hacer una unidad del producto. ¿Ya? Y eso nos da, por cada mes, nos va a dar estos valores. No olviden fijar los salarios. Y luego para los costos fijos es 32.500 de corrido hasta diciembre. Y fijado. Ahora, como les dije en el PPT del principio, lo que vamos a hacer es como el payback. Vamos a hacer el saldo, que el saldo básicamente es la suma de todo lo que está arriba, que sería los ingresos menos los costos por mes. Eso lo corremos para la derecha y nos va a dar todo esto de saldo. Y ahora hacemos un saldo acumulado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos para buscar el capital de trabajo bajo la metodología del déficit acumulado máximo? Es buscar el valor mínimo entre todo el saldo acumulado. Entonces nosotros escribimos mínimo y seleccionamos todas estas celdas de acá. Y nos da que el mínimo es de menos 31.892 pesos. O sea que cuando ustedes vayan al flujo de caja y les pidan que en el flujo de caja, en la prueba, usen el método de déficit acumulado máximo, ponen la inversión de menos 31.892 pesos en el primer año, en el año cero, y después eso lo recuperan en el último año del proyecto. ¿Ya? Y la verdad, esa es la ayudantía. No sé si me habrán preguntado por chat. No sé si quieren preguntarme algo ahora. Eh, Eso, si se van a ir, antes de que se vayan, por favor, si pueden poner presentes, porque ahora vamos a empezar a tomar de verdad de asistencia. Así que, por favor, escriban que están presentes, así a lo mejor se les va a tomar más consideración los últimos días de las clases. Eso, muchas gracias por haber venido. Ah, y si es que están con alguien más, también pónganlo presente, no sé, si es que están con un grupo de amigos de los compañeros, igual sirve que los pongan presentes. Ya, niños, gracias, cuídense.